Nunca olvidaré el peso frío de esa manta empapada entre mis brazos, ni el sonido del trueno cayendo como ladrillo sobre las cúpulas de San Miguel. Yo era la última en salir de la parroquia. Ese jueves limpié la nave lateral, apagué velas, puse cubetas donde goteaba el techo viejo y me quedé un momento frente al altar. Olía a cera, a humedad, a flores marchitas de algún novenario. Entonces lo escuché primero un quejido cortito como los gatos cuando se pelean bajo las rejas y luego un llanto chiquito, intermitente, tembloroso, el llanto de un bebé que ya no tiene fuerza. Me quedé quieta con el trapeador en el aire, el corazón trabajándome en la garganta. Pensé será el viento, pero el sonido volvió más nítido viniendo de la esquina donde empieza la calle de los Olivos, junto al muro oscuro del convento abandonado. Bajé corriendo los escalones del atrio. La lluvia era una cortina gruesa y helada, las piedras de la calle parecían resbalarse bajo mis tenis baratos y yo misma sentí que me resbalaba del miedo. Virgencita, no me dejes sola, dije, y crucé en 2 zancadas. Vi la caja cartón mojado, cinta vieja a medio despegar en el charco que hace siempre el desnivel de la banqueta. El llanto venía de ahí dentro, bajito, como si se apagara. Arranqué la cinta con las uñas, las manos me temblaban y la vi una niña morenita, el pelo pegado a la frente, la piel helada, el labio un poco morado. Traía una manta tan delgadita que era lo mismo que nada y un prendedor oxidado con 3 letras bordadas: Isa. No pensé. No me dio tiempo de pensar, la levanté, me quité la chamarra, la envolví apretado contra mi pecho para pasarle calor y corrí de vuelta a la parroquia. Adentro la noche también hacía ruido. Las puertas tronaban, el viento se colaba por las rendijas, las campanas del reloj de la torre dieron las 12 como si me contaran los segundos. Acerqué a la bebé, a una veladora grande de la Virgen de Guadalupe, la sostuve como me enseñaron en las prácticas de enfermería, que nunca terminé con piel cuello. Apoyado en mi antebrazo, le soplé suave la carita. Para que parpadeara, le puse mis manos alrededor de los pies fríos. Aguanta, chiquita, aguanta, le dije. Busqué mi celular en la bolsa, pero no tenía señal. La tormenta siempre tumba aquí la red. Entonces oí motor y llantas. Miré por la puerta, una camioneta negra frenó en seco frente al atrio, las luces altas rebotaron en el piso mojado, y por un segundo todo brilló como espejo partido. Bajó un hombre sin paraguas, con la camisa pegada al cuerpo, empapado, una cortada abierta en la frente. Entró corriendo sin mirar a nadie, con una desesperación que se siente en la piel. Isabela, Isabela, gritó, y cuando vio el bulto que yo traía, se quedó quieto. Se le cayeron los hombros y luego se vino hacia mí a tropezones. ¿La conoce?, le pregunté, y él, sin pedir permiso, sin nada, juntó las manos con las mías para ver la cara de la niña. Es mi hija, dijo, y la voz se le partió como vidrio. Ahí supe quién era, no por el reloj que brillaba, aunque estuviera mojado, ni por la camioneta, sino por la forma en que se quebró. Dicen que los ricos no lloran en público. Él lloró como si no existiera nadie más. Hay que ir al hospital, ya dije, apretando la manta. Él asintió, hizo una seña hacia la puerta y apareció otro hombre con un paraguas enorme. Entre los 3 bajamos los escalones, el agua casi nos cubría los tobillos y subimos a la camioneta. El hombre del reloj, que luego supe que se llamaba Alejandro Villalobos, se sentó junto a mí y se llevó a la niña al pecho con una delicadeza que me desarmó. Respira, mi amor, respira, le decía bajito, pegado a su frente. Yo intenté frotarle las plantas de los pies a Isa por debajo de la manta, como me enseñó una enfermera una vez para calentar a los bebés. El chófer manejaba rápido y a cada bache la camioneta brincaba como lancha en lago. ¿Dónde la encontró?, me preguntó Alejandro sin despegar los ojos de la niña. Junto al muro del convento, en una caja, respondí. Escuché su llanto desde la iglesia. Él tragó saliva y le tembló la mandíbula. 3 días. 3 días sin saber nada, murmuró. Vi el hilo de sangre que le bajaba por la ceja y me salió automático. Se está sangrando, tiene que... ¿Qué? No importa, me cortó suave pero firme. Solo ella.
Yo asentí. El interior olía a cuero mojado, a perfume caro y a miedo. Intenté marcar al 911. Ya teníamos señal. Llegamos en 5, dijo el chofer desde adelante. El Hospital General. Alejandro le puso su dedo grande tibio al puñito cerrado de Isa y ella hizo un intento de agarrarlo. Era una fuerza chiquita valiente y me dieron ganas de llorar también. No lo hice. Me mordí la lengua para no hacerlo. Soy Lucía, dije, porque el silencio me estaba comiendo. Él tardó un segundo en responder como si el nombre tuviera que cruzar la tormenta. Alejandro. Gracias, Lucía. No sabíamos qué más decir. Yo trataba de recordar todo lo que me enseñaron y no terminé que no se duerma, si está muy fría que no darle biberón todavía que vigilar el color de los labios. Conté sus respiraciones como pude, 1, 2, 3, cada. Me perdía con los baches y volvía a empezar. Cuando llegamos el guardia del hospital ya nos esperaba con una camilla chiquita. Alejandro saltó primero, yo detrás con la niña, el agua chorreándonos por todo el cuerpo. La luz blanca del pasillo me pegó como si viniera de otro mundo. 2 enfermeras tomaron a Isa con cuidado experto oxígeno, una cobija térmica. Una enfermera le calentó los pies con sus manos. Pensé en las manos de mi madre haciéndome lo mismo de niña y me ardieron los ojos. Alejandro intentó entrar al cubículo, pero lo detuvieron. Espere afuera, por favor. Se quedó pegado al cristal con las manos abiertas. Esos dedos, que seguramente firman contratos importantísimos, temblaban ahora como papel. Me acerqué sin pensar. Tenía cerca la herida de la frente. Sangraba poco, pero goteaba. ¿Se siente bien?, le pregunté, y él hizo un gesto como de «sí, no importa», sin despegar la cara del vidrio. En el monitor vi cómo marcaban la temperatura de Isa, 35.1. Escuché a la doctora decir «hipotermia leve», responde «va bien», palabras que no eran mías, pero me dieron una paz rara como si me regresaran a mi cuerpo. El pasillo olía a cloro y a café viejo. Yo empapaba el piso. Me dio pena, miré mis tenis y pensé en tía Rosa regañándome por andar con la suela gastada. No sé cuánto tiempo estuvo Alejandro así sin parpadear hasta que el doctor salió. «Está estable». La calentamos despacio y respondió «muy bien. La vamos a dejar en observación. No parece haber daño respiratorio ni signos de deshidratación severa». Llegaron a tiempo. Alejandro cerró los ojos y dejó salir el aire. Vi cómo el cuerpo se le desinflaba tantito, como si lo hubieran estado sosteniendo por dentro y ya por fin lo soltaran. «Gracias, doctor», dijo, y luego volteó hacia mí. «Gracias, Lucía». Yo asentí otra vez porque no me salían palabras. El doctor me miró las manos y luego mi chamarra abierta chorreando. «¿Usted fue quien la encontró?». Dije que sí. Él inclinó la cabeza serio. «Hoy le salvó la vida. En cualquier otro momento me hubiera sentido orgullosa, pero ahí mismo se me apachurró algo. Pensé en quien la dejó ahí afuera en la caja, bajo esa lluvia que cala hasta los huesos. ¿Quién haría eso?, me escuché decir bajito, no sé si para mí o para él. Alejandro apretó la mandíbula y pude ver el miedo detrás de sus ojos. No el miedo a perder dinero o reputación, sino ese temor más primitivo de los que aman, que te arranquen lo que quieres sin explicación. «No lo sé», dijo, y él «no lo sé» era un abismo. Nos sentamos en la banca azul del pasillo. Yo tiritaba, no supe si del frío o del susto. Él se cubrió la herida con una gasa que le dieron, pero no aceptó puntos. Después dijo, y aunque no me conocía, me contó en 2 frases lo único que importaba: su esposa llevaba 3 días desaparecida con la niña. No había nota, no había llamadas, no había nada. Solo ese silencio, dijo, y la palabra silencio me puso la piel chinita. Pensé en las cartas que nunca escribí en las clases de enfermería, que dejé a medias en mi madre, peleando con el tumor sin que yo pudiera pagar una clínica decente. Hay silencios que se te meten a vivir en la casa. Miré otra vez por el cristal. Isa era un bultito rosa en medio de tantos aparatos, y sin embargo respiraba, y ese subir y bajar me pareció la cosa más importante del mundo entero. Allá afuera,
La tormenta seguía golpeando las ventanas del hospital como si quisiera entrar. Y yo entendí, no con la cabeza, con el cuerpo, que esa noche no solo se rompió el cielo sobre San Miguel, algo se quebró dentro de mí, y por esa grieta iba a pasar una vida nueva, que yo no había pedido, pero que ya me estaba alcanzando. Cuando pienso en Alejandro Villalobos, no recuerdo primero su dinero ni sus trajes. Lo que me viene a la mente son sus manos grandes, fuertes, pero siempre temblando un poco, como si algo por dentro nunca se le calmara. Esa madrugada en el hospital, después de que los doctores aseguraron que Isa estaba fuera de peligro, me quedé con él en la sala de espera. No sé por qué no me fui, tal vez porque la tormenta seguía cayendo con furia o porque había algo en su mirada que me pedía compañía sin decirlo. Estaba sentado con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas, los nudillos blancos. Tenía sangre seca en la frente, pero no quiso que lo atendieran. No puedo dejarla sola ni un segundo, me dijo, y lo entendí. A las 3 de la mañana llegó una enfermera y nos informó que la niña dormiría toda la noche bajo observación. Alejandro soltó un suspiro que sonó más a llanto que a alivio. Me miró por primera vez directamente a los ojos. Gracias otra vez, Lucía. No tengo palabras. Yo respondí lo único que se me ocurrió. No me las debe, cualquiera habría hecho lo mismo. Pero él negó con la cabeza despacio. No cualquiera, créame. Su voz era grave, cansada, la de un hombre que no había dormido en días. Afuera el aguacero empezaba a ceder. Se escuchaban los pasos de los guardias cambiando turno y el olor a café recién hecho se mezclaba con el del cloro. Alejandro sacó el celular del bolsillo, lo encendió y lo apagó enseguida. Los periodistas me han llamado todo el día. No voy a contestarles. No hasta que sepa qué le hicieron a mi esposa. Me quedé en silencio, no sabía si preguntar. Pero él siguió sin que yo dijera nada. Desapareció el lunes a plena luz del día. Salió con Isa del rancho. Tenía que recoger unos papeles en la ciudad, eso me dijo. No volvió. Encontramos el coche abandonado cerca de la carretera vieja, la silla del bebé vacía. Nada más. Me mordí los labios. Y la policía buscan, dicen que buscan, pero nadie sabe nada. Y mientras tanto todos los medios hablan de mí, del empresario, del viudo, del sospechoso. Nadie piensa en ella ni en mi hija. Bajó la cabeza y por primera vez lo vi no como al hombre poderoso de las revistas, sino como a un esposo perdido en medio del ruido. Me dio lástima, sí, pero también miedo. Porque detrás de esa tristeza se asomaba algo más oscuro, una furia contenida. Y cree que... No terminé la frase. Él entendió, no lo sé. Mariana estaba enferma desde que nació Isa. No lo decía, pero yo lo notaba. Tenía insomnio, ansiedad y a veces decía cosas que no tenían sentido. Hizo una pausa. Hace un mes me pidió que me quedara unos días fuera. Dijo que necesitaba espacio. Yo pensé que era por la depresión que se le pasaría, pero no imaginé que terminarían así. Guardó silencio un largo rato mirando la puerta del cuarto donde dormía su hija. Yo no sabía qué decirle. No quería meterme en su dolor, pero algo en mí sentía que ya estaba dentro sin haberlo decidido. A eso de las 5 me levanté para irme. Ya amanece, don Alejandro. Debería descansar. Yo ya me voy. Espere, dijo rápido. Déjeme por lo menos llevarla a su casa. No puedo dejar que se vaya sola con esta lluvia. Dudé. No me gustaba aceptar favores menos de un hombre así, pero él insistió. Es lo mínimo que puedo hacer. Caminamos hasta la camioneta. El amanecer pintaba el cielo de gris y rosa. La ciudad olía a tierra lavada. Durante el trayecto me hizo preguntas simples: dónde trabajaba, si tenía familia. Le conté que vivía con mi tía Rosa, que trabajaba limpiando el templo y algunas oficinas por las noches. Cuando mencioné que había estudiado 2 años de enfermería, me miró con sorpresa. Eso explica por qué supo qué hacer anoche. Sonreí apenas. Solo recordé lo que me enseñaron. Calor, contacto, paciencia. Mi madre habría dicho que fue un milagro. O una casualidad, respondí. A veces las casualidades también salvan vidas. Cuando llegamos a mi calle,
Me sorprendió que se bajara del coche para abrirme la puerta. Gracias por todo, Lucía. No sé cómo pagarle. No tiene que hacerlo. Él se quitó el abrigo, un saco caro empapado todavía, y lo dobló sobre su brazo. De todos modos me gustaría. Si no le molesta, podría pasar por el hospital más tarde. Isa estará mejor. Pero no quiero que esté sola mientras arreglo algunos asuntos. Las enfermeras son buenas, pero usted tiene una calma que la niña sintió. Me quedé mirándolo, dudando. No sé, señor Villalobos, yo trabajo. Piense en eso como una ayuda temporal. Solo hasta que todo se calme. Le pagaré, claro. No supe qué responder. Acepté solo por cortesía, creyendo que jamás volvería a verlo. Pero me equivoqué. Esa misma tarde, cuando regresé al hospital con un cambio de ropa para devolver su chamarra, lo encontré en el pasillo con una taza de café. La niña dormía tranquila en su cuna. Alejandro me sonrió por primera vez. Parece que ya quiere vivir, ¿verdad? Me acerqué a la ventana y la vi moverse apenas un poquito, los deditos cerrándose como si atrapara el aire. Sí, le respondí, tiene hambre de vida. Y en ese momento, sin entender por qué, sentí que una parte de mí empezaba a enredarse en esa historia que no era mía. En la televisión del hospital, un periodista hablaba del misterioso caso de la esposa del magnate del vino desaparecida. Alejandro cambió de canal sin mirar. Ojalá supieran lo que duele, murmuró. Yo no dije nada. Solo observé cómo la lluvia seguía golpeando las ventanas y pensé que a veces las tormentas no se acaban cuando para de llover. Solo cambian de forma y se meten adentro donde nadie las ve. No dormí casi nada esa noche. Me quedé despierta oyendo la lluvia y el ladrido de los perros del barrio. A las 8 de la mañana, cuando apenas estaba calentando café en la estufa, sonó el teléfono de mi tía Rosa. Era un número desconocido. Lucía Morales, preguntó una voz de hombre grave educada. Sí, soy yo. Habla Alejandro Villalobos. No sé si lo recuerda, como si pudiera olvidarlo. Claro, señor, respondí nerviosa. Isabela está fuera de peligro. Los doctores dicen que puede irse a casa en 2 días, pero necesito ayuda. No confío en nadie del personal doméstico ahora mismo. Quisiera ofrecerle quedarse en mi casa al menos un tiempo para cuidar a la pilabaña. Le pagaré bien. Me quedé en silencio. Mi tía, que escuchaba desde la mesa, me hizo una seña. Contesta, mija, eso es trabajo de verdad. No sé si... alcancé a decir. Piénselo. La camioneta puede pasar por usted esta tarde. Solo quiero que lo vea con sus propios ojos. Colgó antes de que pudiera negarme. Pasé el resto del día con una inquietud rara, como cuando presientes que algo importante está a punto de cambiar. Tía Rosa me preparó frijoles y tortillas recién hechas. Lucía, no todo el que tiene dinero es malo, me dijo mientras limpiaba la mesa, pero cuando la vida te ponga en medio de los poderosos, no olvides quién eres. Asentí sin ganas de discutir. A las 5 de la tarde una camioneta negra se detuvo frente a la casa. El chofer bajó y abrió la puerta trasera. El señor Villalobos la espera, señorita. Llevaba un traje impecable y una mirada que no admitía dudas. Metí mi mochila y subí. La ciudad se quedó atrás. Las calles empedradas dieron paso a un camino de campo que olía a lavanda y polvo. Entre colinas se levantaba la casa Villalobos, una construcción antigua de piedra amarilla y balcones de hierro. Tenía un aire de hacienda vieja, con un portón enorme y viñedos a los lados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cuando cruzamos la reja, un grupo de perros ladró desde el jardín. Todo era silencioso y majestuoso, pero también había algo en el aire, una pesadez que me hizo apretar los puños. En la puerta me recibió doña Elbra, una mujer alta, de cabello blanco, recogido en moño. Llevaba uniforme de servicio, pero hablaba como una señora. Buenas tardes, señorita Lucía. Pase. El señor Alejandro está con la niña. Su tono no era amable, pero tampoco grosero. Me siguió con los ojos mientras entraba, como si quisiera medir cada uno de mis pasos. El interior era precioso y triste a la vez, techos altos, cuadros antiguos, muebles de madera oscura. Olía a incienso y a vino viejo,
En las paredes había retratos familiares. En uno de ellos reconocí al propio Alejandro junto a una mujer morena de sonrisa tranquila. Debía ser Mariana del Río, su esposa desaparecida. Alejandro bajó las escaleras con Isa en brazos. Vestía sencillo jeans y camisa azul, sin el aire de empresario que tenía la noche del hospital. «Bienvenida, Lucía», dijo con una sonrisa débil. «Isa te reconoce, mira cómo te busca». La niña extendió los brazos hacia mí. Era increíble cómo cambiaba todo cuando sonreía. La tomé con cuidado. «Qué linda estás, chiquita. Si te parece bien», continuó Alejandro, «puedes usar la habitación del pasillo norte. Tía Elvira te mostrará. Si decides quedarte, hablaremos del salario». Asentí, aunque todavía no estaba segura. Subimos por una escalera de piedra. El pasillo era largo, con retratos antiguos y un ventanal que daba al viñedo. En el extremo había una puerta cerrada con llave. «¿Y esa?», pregunté sin pensar. Doña Elvira bajó la voz. «La habitación de la señora Mariana. El señor no permite que nadie entre». Sentí un escalofrío. Mi cuarto era sencillo pero limpio, una cama grande, una ventana con vista al jardín y una mesa con una lámpara de bronce. Dejé mi mochila y respiré hondo. Afuera el cielo se teñía de naranja. Por primera vez en mucho tiempo no sabía si sentir miedo o esperanza. Esa noche cenamos los tres en el comedor. Alejandro casi no hablaba. Solo de vez en cuando miraba a Isa con una ternura que dolía. «¿Siempre ha vivido aquí?», le pregunté. «Desde hace 10 años. Esta casa era de mis padres. Mariana la restauró. Debe ser difícil». «Sí», bajó la mirada. «A veces siento que las paredes aún la guardan». Después de la cena subí a acostar a Isa. La arrullé hasta que se durmió y me quedé un rato observándola. La casa estaba en silencio. Bajé la lámpara y me preparé para dormir. Entonces lo escuché, un sonido leve, como un sollozo. Provenía del pasillo. Abrí la puerta, miré hacia ambos lados. Nada. Pero cuando iba a cerrar me pareció oír un susurro de mujer apagado, como si viniera del cuarto cerrado al fondo. «Hola», dije en voz baja. El eco fue mi única respuesta. Volví a mi cama, tratando de convencerme de que era el viento. Sin embargo, el sonido volvió más claro, 3 golpecitos suaves en la pared. Me levanté, acerqué la oreja. «Señora Elvira», pregunté. Silencio. Esa noche casi no dormí. El viento soplaba contra las ventanas y los retratos crujían. Pensé en la mujer del cuadro, en su sonrisa quieta. Pensé en Isa y en el hombre que dormía solo al otro lado del pasillo. Y aunque no lo sabía todavía, esa fue la primera vez que sentí que la casa Villalobos tenía voz propia, una voz que no quería quedarse callada. No sé si fue el sueño o el cansancio, pero amanecí con la sensación de no haber dormido. El pasillo seguía oliendo a cera y madera vieja, y los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas altas. Cuando bajé a la cocina, doña Elvira ya estaba preparando café. Me observó sin decir palabra, como si quisiera leerme. «¿Durmió bien, señorita Lucía?», preguntó sin levantar la vista del sartén. «Sí». «Bueno, más o menos», contesté. «Aquí todos tardamos un poco en acostumbrarnos. Esta casa tiene sus sonidos». Su tono fue neutro, pero sus ojos no. Había algo en ellos, una advertencia disfrazada de cortesía. Alejandro apareció minutos después, ya vestido con un traje oscuro. La niña dormía en brazos de una enfermera. «Tengo que salir al viñedo», me dijo. «Llego tarde a una reunión con mis socios. Puede quedarse con Isa, claro, señor. Gracias. Y si necesita algo, hable con Elvira». Sonrió un momento, pero en su sonrisa había más cansancio que alegría. Pasé la mañana entre biberones, pañales y cantos improvisados. La niña era tranquila, curiosa. Cada tanto giraba la cabeza hacia la puerta cerrada del fondo, como si escuchara algo. Yo trataba de distraerla con canciones. Al mediodía, cuando la acosté en su cuna, decidí limpiar el pasillo. Tenía polvo acumulado y las paredes pedían atención. Tomé un trapo y un balde y empecé desde mi puerta hacia el fondo. Al llegar a la habitación de Mariana, noté que la cerradura estaba oxidada,
pero el marco tenía polvo removido como si alguien la abriera de vez en cuando. Me detuve. No debía meterme donde no me llamaban, pero algo en mí insistía. Empujé suavemente la puerta. Para mi sorpresa, cedió. No estaba cerrada con llave, solo ajustada. Dentro olía a lavanda vieja y a humedad. Las cortinas estaban cerradas, la cama cubierta por una colcha color marfil. Todo estaba ordenado, pero no limpio. En la cómoda había una foto de Mariana con Isa recién nacida. Ambas sonreían. En la esquina, un caballete con lienzos a medio pintar trazos de paisajes y colores alegres. Mientras pasaba el trapo por la mesa de noche, mi mano tropezó con algo debajo. Un pequeño cofre de madera. Dudé. No debía abrirlo, pero el corazón me latía con fuerza. Lo saqué con cuidado. Dentro había un montón de sobres sin enviar atados con una cinta azul. Los tomé, los abrí uno por uno. Las cartas estaban escritas con letra delicada dirigida a Alejandro. No puedo dormir. El doctor dice que son los nervios, pero yo sé que algo anda mal. Isa llora, y no me creen cuando digo que alguien camina fuera de la ventana. A veces oigo mi nombre en el pasillo. No sé si soy yo misma. No quiero asustarte, pero temo por la niña. Si un día desaparezco, no será por falta de amor. Será porque el miedo me ganó. Leí y releí esas líneas con un nudo en la garganta. Cada palabra era una herida abierta. Guardé las cartas de nuevo, las até con la cinta, las metí al bolsillo del delantal. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Cerré la caja y fingí limpiar la mesita. Era doña Elvira. ¿Qué hace aquí?, preguntó seria. Solo limpiaba un poco, pensé que... El señor Alejandro fue claro, me interrumpió. Nadie entra en este cuarto. Lo siento, no lo sabía. Me quitó el trapo de las manos y me miró fijo. Esta casa guarda dolor, niña. No remueva lo que no entiende. Salí con el corazón golpeando el pecho. En mi habitación abrí las cartas otra vez y las guardé bajo mi colchón. No podía quedarme tranquila. Aquellas líneas hablaban de una mujer que sufría, que pedía ayuda y no fue escuchada. Por la tarde, cuando Alejandro regresó, le preparé café y dudé si contarle. Lo vi agotado con los ojos hundidos. ¿Cómo está Isa?, preguntó. Bien. Comió y durmió sin llorar. Asintió en silencio. Me quedé mirándolo, buscando las palabras. Señor, su esposa estaba en tratamiento médico. Él levantó la vista sorprendido. ¿Por qué pregunta? Nada. Solo curiosidad. Guardó silencio unos segundos. Sí. Tenía episodios depresivos después del parto. Un médico la atendía en casa, el doctor Robles. Ese nombre me quedó grabado. Más tarde, cuando Isa dormía, me quedé mirando por la ventana del pasillo. El viñedo se extendía hasta perderse en la niebla. Pensé en Mariana, en esas cartas que nunca salieron de la habitación. Las escribió para que alguien las encontrara algún día, o las escondió por miedo. Esa noche, antes de dormir, abrí la última carta. Siento que alguien me observa incluso cuando estoy sola. Si algo me pasa, no culpes a mi mente. Busca en los ojos de quien dice querer ayudarnos. Me quedé helada. No entendía del todo, pero supe que había algo más detrás de aquella desaparición. Cerré los ojos abrazando a Isa y juré en silencio que no dejaría que nada malo le pasara a esa niña. En ese momento, en la oscuridad, escuché el crujido de una puerta en el pasillo. No era mi imaginación. Alguien estaba despierto caminando entre las sombras. Y supe que la casa Villalobos seguía guardando secretos que apenas empezaban a revelarse. A veces pienso que la culpa tiene olor. En esa casa todo olía a ella, a flores secas, a polvo, a algo que no terminaba de morir. Después de leer las cartas de Mariana, ya no pude mirar a Alejandro de la misma forma. Cuando bajaba a desayunar y lo veía sosteniendo a Isa con esa ternura de padre cansado, me venía la imagen de su esposa escribiendo en la oscuridad, convencida de que alguien la observaba. No sabía si contarle lo que encontré o quedármelo para protegerme. Esa semana, el viñedo se llenó de movimiento. Hombres descargaban cajas, autos de lujo iban y venían. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo fuera
y yo me quedaba en casa con Isa y con doña Elvira, que me vigilaba sin decirlo. Una tarde, mientras lavaba ropa, la escuché murmurar por teléfono en el corredor. «No, señor. Sí, la muchacha anda husmeando mucho», susurró. «Sí lo haré». Cuando colgó, me miró desde la puerta con una sonrisa cortés. «Todo bien, Lucía». Sentí un escalofrío. Esa noche, Isa no podía dormir. Caminaba con ella en brazos por el pasillo cantándole despacio. Entonces vi que la puerta de la habitación de Mariana estaba entreabierta. Juraría que la había dejado cerrada. Me acerqué conteniendo la respiración. El viento movía las cortinas por la ventana abierta. En el suelo había un sobre viejo caído. Lo recogí dentro, había una foto de Mariana y Alejandro el día de su boda. Detrás, una nota con letra apurada. «Si un día no regreso, no confíes en el doctor». El corazón se me fue al suelo. Sentí pasos detrás y giré. Era Alejandro. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. Me quedé helada. La puerta estaba abierta. Vi que entraba aire. Pensé cerrarla. Él bajó la mirada, suspiró. «No quiero que la gente hable de ella más de lo necesario. Aquí todos opinan sin saber». «Yo no opino», dije bajito. «Solo pienso que merecía ayuda». Él se quedó quieto. Por un momento supe que había dicho lo que nadie se atrevía. Esa misma noche me buscó en la cocina. «Tenías razón», dijo apoyándose en la mesa. Mariana no estaba bien, pero tampoco supe cómo ayudarla. Yo creí que con dinero podía arreglarlo. Le compré todo, contraté médicos, niñeras. Y cada día se alejaba más. Hasta que un día me pidió irse unos días con Isa. No volvió. Se le quebró la voz. Yo no supe qué hacer, solo le toqué el brazo. «Usted no la perdió por falta de amor. A veces la mente duele más que el cuerpo». Él me miró con una gratitud silenciosa. Pasaron los días. Isa reía más. Alejandro empezaba a comer con nosotros. Doña Elvira nos miraba como quien ve un desastre anunciado. Una noche de sábado, mientras cenábamos los tres, Isa soltó su primera palabra clara: «mamá». El silencio fue tan grande que escuché el tic-tac del reloj del comedor. Alejandro y yo nos miramos. Él sonrió con lágrimas contenidas. «Mírala, Lucía», dijo. «Te eligió a ti». No supe qué decir. Le acaricié la cabeza a Isa y sentí un nudo en el pecho. Era una palabra sencilla, pero tenía un peso enorme. Más tarde, cuando la niña ya dormía, Alejandro se acercó a mí en el corredor. «Lucía», empezó dudando. «No quiero que pienses que esto es compasión, pero desde que estás aquí la casa se siente viva. Isa duerme, yo duermo. No quiero que te vayas. Yo trabajo aquí», dije. «Nada más». Él asintió, pero su mirada decía otra cosa. «No, haces más que trabajar. Nos devolviste algo que habíamos perdido». Y entonces, sin pensarlo demasiado, se inclinó y me besó. Fue un beso corto, torpe, lleno de confusión. Lo aparté despacio. No murmuré. «Esto no está bien». «Lo sé», respondió. «Pero tampoco sé cómo evitarlo». Corrí a mi habitación. Esa noche no pude dormir. Sentía la culpa ardiéndome por dentro, el recuerdo de Mariana en esas cartas. «No confíes en el doctor». ¿Qué significaba? ¿Por qué advertía eso? A la mañana siguiente un policía llegó a la casa. Traía un expediente bajo el brazo. Alejandro bajó con el rostro pálido. «Encontraron un coche en el lago de Valle de Bravo», le dijo el agente. «Coincide con el de su esposa. Se me heló la sangre». Elvira se persignó. Alejandro se desplomó en la silla. Isa lloró en la habitación de arriba como si sintiera el golpe antes que nosotros. El agente agregó: «No hallamos cuerpo, solo el coche, unos documentos y el anillo de matrimonio». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro se cubrió la cara con las manos. Yo quise decir algo, pero no había palabras que sirvieran. Esa noche el viñedo se quedó sin luces. Llovía otra vez. Desde mi ventana vi a Alejandro arrodillado bajo la pérgola, la cabeza entre las manos. En el cuarto contiguo, la cuna de Isa crujía. Me acerqué.
y vi algo en el suelo, una hoja del cuaderno de Mariana con la tinta corrida. No recordaba haberla dejado ahí. Decía: los muertos no siempre se van. A veces se quedan mirando. Y supe con un frío en el pecho que esa casa todavía no había contado toda su historia. Durante semanas la noticia del coche hallado en el lago fue el tema de toda la ciudad. Los periódicos hablaban de la tragedia del magnate del vino, y en el mercado las mujeres decían que la esposa había enloquecido. Yo seguía en la casa cuidando a Isa, intentando mantener el orden. Alejandro no salía casi nunca. Se había vuelto un fantasma. Caminaba por los pasillos con la mirada perdida, los hombros encorvados. Por las noches lo escuchaba hablar solo en su estudio, repitiendo una frase que no alcanzaba a entender. Yo también dormía mal. Desde aquella hoja encontrada junto a la cuna, los ruidos del pasillo se habían vuelto más frecuentes. Pasos, susurros, una puerta que se abría sin viento. A veces al despertar sentía el olor de perfume floral que venía del cuarto de Mariana. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché que doña Elvira hablaba con alguien junto a la entrada. Reconocí la voz masculina al instante, profunda, firme, con esa calma artificial de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. Doctor Robles, dijo Elvira, el señor no recibe visitas. Lo sé, Elvira, pero necesita verme. Usted misma me llamó hace semanas. Me asomé tras la cortina. Era un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, con el cabello peinado hacia atrás y un maletín negro. Sonreía sin mostrar los dientes. Alejandro apareció ojeroso, pero se enderezó al verlo. ¿Qué hace aquí, doctor? Vine porque me preocupa. Y también por la niña. Mariana habría querido que los revisara a ambos. La tensión entre ellos podía cortarse con un cuchillo. No necesito sus servicios, dijo Alejandro. Alejandro, escúcheme. Usted está agotado. Y esa joven... ¿Cómo se llama? Lucía, no tiene experiencia con bebés. Déjeme ayudarle unos días. Yo me quedé helada. El hombre del que hablaba Mariana en sus cartas estaba ahí parado en el patio. Quise gritarle que se fuera, que no lo necesitábamos, pero me contuve. Alejandro, con voz seca, aceptó. Solo unos días. Isa está bien, pero no quiero que la prensa invente que no me ocupo de ella. El doctor me miró y sentí un frío en el estómago. ¿Usted es Lucía?, preguntó. Asentí. He oído hablar mucho de usted. Qué suerte que la pequeña tenga una presencia tan maternal. Su sonrisa me dio náusea. Esa noche cenamos los 4. El doctor hablaba sin parar de psiquiatría, de traumas, de lo difícil que es aceptar la pérdida. Alejandro apenas respondía. Yo jugaba con la cuchara de Isa para no mirarlo. En un momento, el doctor Robles se levantó a preparar café y me susurró al oído al pasar. A veces, Lucía, las cosas no son como parecen. Mariana decía muchas mentiras. Usted debería tener cuidado. No contesté, pero el corazón me latía tan fuerte que Isa lo sintió y me tomó el dedo con su manita. Los días siguientes fueron extraños. El doctor aparecía a cualquier hora, revisaba a la niña, sin que se lo pidieran, hacía preguntas sobre mí, de dónde venía, si tenía familia. Una mañana entré a la habitación de Mariana y vi que el cofre con las cartas ya no estaba. Busqué a Elvira, pero se hizo la desentendida. El señor pidió limpiar ese cuarto, y las cosas se tiraron, polvo viejo. La rabia me subió a la garganta, pero no dije nada. Esa tarde salí al pueblo a comprar pañales. En la farmacia, al pagar, la señora del mostrador me dijo: «Usted trabaja para el doctor Robles, ¿verdad? Siempre manda recetas con su firma. No trabajo en Casa Villalobos». Ella frunció el ceño. «Ah, ese doctor. Aquí muchos le tienen miedo. Dicen que una mujer se suicidó después de sus terapias». Volví corriendo. En el camino, entre la polvareda del camino rural, vi el coche del doctor estacionado junto al portón. Me escondí detrás del muro. Oí sus voces adentro. «No puede seguir así, Alejandro», decía Robles. «Usted está débil, no duerme. Esa muchacha se está aprovechando. No hable de ella. Solo digo que lo está sustituyendo. Y lo peor es que usted lo permite.
Mariana tenía razón, siempre eliges a la mujer equivocada. Se escuchó un golpe, luego silencio. Me alejé antes de que me vieran. Esa noche cuando Alejandro llegó a cenar tenía la mano vendada. ¿Se lastimó?, pregunté. Nada. Un accidente, con una botella, dijo sin mirarme. No pude más. Después de acostar a Isa, lo busqué en su estudio. Señor Alejandro, necesito decirle algo. ¿Qué pasa, Lucía? Su esposa me dejó cartas. Las encontré en su habitación. Le conté todos los sobres, las advertencias, la foto, el nombre del doctor. Su cara se puso blanca. ¿Por qué no me lo dijo antes? Tenía miedo de que no me creyera. Él se levantó, caminó hasta la ventana. Mariana dijo cosas terribles sobre él. Yo pensé que eran delirios, pero ahora... Se giró hacia mí y su voz bajó hasta un susurro. Lucía, ese hombre arruinó a mi esposa. Nos quedamos en silencio. Desde arriba se oyó el llanto de Isa. Fui por ella, la cargué y Alejandro nos miró a las dos como si acabara de entender algo que le dolía demasiado. No volverá a pisar esta casa, dijo apretando los puños. Pero cuando fue a buscarlo a la mañana siguiente, el doctor Robles ya no estaba. Solo había dejado una nota en su escritorio. Algunos secretos no pueden enterrarse dos veces. Esa frase nos persiguió los días siguientes. Yo dormía con Isa pegada a mi pecho y Alejandro empezó a cerrar con llave todas las puertas por las noches. En la casa, el aire se volvió más denso, como si la misma sombra del doctor aún caminara por los pasillos. Una noche, al pasar frente al retrato de Mariana, juraría que la vi distinta. No sé si fue la luz o mi cansancio, pero su sonrisa se había desvanecido, y su mirada, antes serena, parecía mirar directo hacia mí. Ahí supe que la tormenta no había terminado. Apenas estaba empezando. Los días siguientes fueron un hilo tenso. Alejandro se volvió más reservado. Casi no hablaba, solo vigilaba los viñedos, escribía en su estudio, y cada noche caminaba por la casa como un guardia. Yo sentía que algo lo perseguía. Desde que desapareció el doctor Robles, la atmósfera se había espesado. Los relojes parecían ir más lento. Los pasos resonaban como si la casa respirara. Isa dormía intranquila, se movía mucho y a veces mientras la mecía yo juraría oír un golpeteo detrás de las paredes, como si alguien llamara desde adentro. Una tarde, mientras paseaba con Isa por el jardín, vi humo en el horizonte. Los trabajadores del viñedo gritaban algo sobre una chispa en la bodega, pero cuando corrí a avisar a Alejandro, él ya estaba allí organizando a la gente. No es nada, lo controlaremos, me dijo, y en su voz había una calma falsa. Esa noche volvió empapado de sudor, la camisa sucia de ceniza. Se sentó en la cocina, me pidió un vaso de agua y se quedó mirando el suelo. No fue un accidente, Lucía. Alguien abrió la válvula de gas. ¿Cree que fue el doctor?, pregunté. No tengo pruebas, pero lo sé. Y si intentó asustarnos, lo logró. Intenté convencerlo de ir a la policía, pero se negó. No van a creerme. Dirán que estoy paranoico como Mariana. Su voz tembló al pronunciar el nombre de su esposa. En ese momento comprendí que la culpa lo estaba consumiendo. Esa noche, mientras preparaba leche para Isa, escuché un sonido raro en el pasillo. Era un zumbido eléctrico, un clic metálico. Luego, olor a humo. Corrí hacia el estudio. Alejandro no estaba. El olor se intensificó. Venía del ala este donde estaba la habitación de Mariana. Grité su nombre. Nadie respondió. Subí las escaleras con Isa en brazos y al llegar al pasillo vi la puerta del cuarto entreabierta y una línea de fuego creciendo desde adentro. Alejandro, grité. ¡Fuego! El aire se llenó de humo negro. Sentí el calor golpearme el rostro. Corrí al cuarto de Isa, la envolví en una manta y busqué la salida. Pero las llamas ya lamían las cortinas del corredor. Las bisagras chirriaban. A lo lejos escuché su voz. Lucía, ¿dónde estás? Arriba con la niña. De pronto una explosión, un ventanal reventó el fuego, se extendió como un rugido, el techo crujió, tosa el humo me raspaba la garganta, vi una sombra entre las llamas. Alejandro subía las escaleras envuelto en humo
cubriéndose con una chaqueta mojada. Me alcanzó justo cuando una viga cayó detrás de mí. «Dame a Isa», me dijo. «No, no la suelto. Confía en mí». Se la entregué temblando. Alejandro corrió con la niña hacia el balcón del pasillo, pero la salida estaba bloqueada. Entonces me miró los ojos llenos de fuego. «La ventana del estudio da al tejado del almacén. Es la única salida». Fuimos como pudimos entre chispas y humo. El suelo ardía. Cuando llegamos a la puerta del estudio, el picaporte estaba al rojo vivo. Alejandro lo cubrió con su camisa, empujó con el hombro y la madera cedió. El aire fresco nos golpeó la cara. Afuera los trabajadores gritaban y lanzaban agua con cubetas desde abajo. «Salta», Lucía gritó. «¡No puedo!». «Yo voy primero». Dejó a Isa sobre una manta y saltó al techo del almacén. Se giró, extendió los brazos. «Ahora tú». No pensé. Tomé impulso y salté. Mis pies resbalaron al caer, sentí un dolor agudo en el brazo. Alejandro me sujetó antes de que rodara por el borde. Abajo los hombres nos ayudaron a bajar. El aire afuera olía a madera quemada y miedo. Alejandro se arrodilló con Isa en brazos, la abrazó tan fuerte que pensé que se rompería. «Está viva», murmuró una y otra vez. Los bomberos llegaron poco después, pero la casa era una antorcha. Vi cómo las llamas devoraban el techo, los retratos, las cortinas. Entre los destellos del fuego, juraría haber visto la figura de una mujer en la ventana del cuarto de Mariana, quieta mirando hacia nosotros. No dije nada. Cuando por fin el incendio se apagó, el amanecer pintaba el cielo de gris. Los bomberos encontraron restos de una lata de gasolina junto a la escalera trasera. «Alguien lo provocó», dijo uno de ellos. «No fue un accidente». Alejandro cerró los ojos agotado. «Lo sabía», susurró. Lo llevaron al hospital por inhalación de humo. A mí me vendaron el brazo. Isa dormía ilesa. Me quedé a su lado sin poder apartar la imagen de aquella silueta en la ventana. 2 días después, la policía llegó con una noticia: habían arrestado al doctor Esteban Robles. Lo encontraron en una casa rentada cerca del viñedo, con documentos falsificados, recetas con la firma de Mariana y una pistola con restos de gasolina en la ropa. Cuando Alejandro lo supo, se derrumbó en la banca del pasillo. «Él destruyó todo», dijo. «La hizo creer que estaba loca, y yo lo permití». Yo lo miré, y en ese momento supe que lo peor ya había pasado, pero el daño quedaría. Esa noche me quedé en el hospital con Isa. Afuera llovía otra vez, una lluvia lenta, sin truenos, que caía como si limpiara los restos del incendio. Mientras veía el reflejo de las gotas en el cristal, pensé que a veces el fuego no solo quema las paredes, sino las mentiras que se esconden detrás. Y cuando Isa se movió en sueños murmurando algo como mamá, entendí que aquella casa, aunque reducida a cenizas, nos había salvado la vida. Pero no sabía aún que lo que creíamos destruido a veces renace entre las cenizas. El fuego cambió todo. Durante semanas el viñedo olió a humo y ceniza. La prensa hablaba del incendio en la mansión Villalobos y del arresto del doctor Robles, al que llamaban el médico de la locura. Alejandro tuvo que reconstruir más que una casa, tuvo que empezar de nuevo con su vida con la culpa pegada a la piel. Yo seguía con Isa en el hospital. Él venía cada día sin traje, sin la coraza que lo hacía parecer intocable. Se sentaba junto a la cuna y le acariciaba el cabello. «Lo único que me queda bien en la vida es esto», me dijo una tarde: «ser su padre». Yo no sabía cómo responder. Había en él una ternura nueva, más humana, pero también un cansancio que no se quitaba con el sueño. Un mes después del incendio, Alejandro recibió una llamada desde Veracruz. Recuerdo el momento, estaba sirviéndole café y el teléfono sonó. Contestó con voz seca y de pronto su cara cambió. El color se le fue del rostro. «¿Qué?», preguntó incrédulo. «¿Dónde?», dijo. Colgó despacio mirándome sin decir nada. «¿Qué pasa?», pregunté. «Lucía». Su voz temblaba. La encontraron. Al principio creí que hablaba del cuerpo de Mariana, pero no estaba viva.
Una mujer con su descripción había sido hallada en un convento costero medio inconsciente, sin memoria completa. Se identificó días después al ver su nombre en las noticias. Nos miramos sin hablar. No sabíamos si alegrarnos o temerlo. 2 días más tarde viajamos a Veracruz. Isa dormía en mis brazos durante el trayecto. Alejandro no habló en todo el camino. Solo al llegar al convento, frente a ese edificio blanco frente al mar, respiró hondo y dijo: «No sé qué voy a decirle». Nos recibió una monja menuda de ojos dulces. La señora Mariana llegó hace meses desorientada, explicó. Decía frases confusas sobre fuego sobre una niña. La cuidamos y poco a poco recuperó fuerzas. Hace poco recordaba más y pidió hablar con su esposo. La seguimos hasta un jardín con bugambilias. En un banco bajo la sombra estaba ella, Mariana del Río, más delgada, con el cabello recogido, vestida de blanco sencillo. Su rostro tenía la calma que no conocía en las fotos. Cuando Alejandro la vio, se detuvo. No corrió hacia ella, no lloró. Solo se quitó el sombrero como quien entra a una iglesia. «Mariana», dijo con la voz baja. Ella lo miró y sonrió apenas. «Alejandro». Se acercaron despacio como 2 personas que ya no saben si son las mismas. Ella extendió la mano, él la tomó. No hubo reproches, solo silencio. Yo me quedé unos pasos atrás con Isa. La niña se movió, abrió los ojos y balbuceó algo. Mariana la miró y en su cara apareció una mezcla de asombro y ternura que me atravesó. «¿Es ella?», preguntó. «Sí». «Isa». Mariana se arrodilló frente a nosotras sin tocarla todavía. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Eres tan grande», susurró. «Pensé que nunca volvería a verte». Isa la miró curiosa, sin miedo, como si reconociera algo. Extendió la mano y tocó su mejilla. Mariana cerró los ojos temblando. Alejandro no resistió más, empezó a llorar. Yo me aparté un poco para dejarles espacio. Los 3 quedaron abrazados, el hombre, que había perdido todo, la mujer que volvió del vacío, y la niña que los unía, sin entender por qué. Pasamos la tarde allí. Mariana contó con voz serena lo que recordaba una noche de niebla, un viaje en coche que no debió hacer. Dijo que el doctor Robles la había convencido de escapar con Isa, que él la ayudaría a empezar de nuevo, lejos del estrés de Alejandro. Luego todo se volvió confuso, un accidente, el coche cayendo a un barranco, agua, oscuridad. Despertó en una playa sin memoria, rescatada por pescadores. El resto era un hueco. Él me hizo creer que Alejandro me perseguía, que quería quitarme a Isa, dijo. Yo confiaba en ese hombre. Alejandro apretó los puños. Te fallé. Ella negó despacio. No. Todos fuimos víctimas de alguien sin alma. Antes de irnos, Mariana me llamó aparte. Usted debe de ser Lucía, dijo. Asentí nerviosa. Gracias por cuidar a mi hija. Su voz era suave, sin rastro de celos. No sé qué habría sido de ella sin usted. No tiene que agradecerme. Yo solo hice lo que cualquier persona haría. No replicó. No cualquiera se queda a cuidar lo que no es suyo. Hubo un silencio breve. Entonces dijo algo que me marcó. No quiero recuperar lo que el tiempo cambió. Solo quiero que Isa crezca rodeada de amor, aunque no sea el mío. Esa frase me dejó sin aire. Volvimos a San Miguel con un acuerdo silencioso. Mariana se quedó en el convento un tiempo más, recuperándose. Alejandro y yo regresamos al viñedo, o lo que quedaba de él. De la casa solo había ruinas y olor a ceniza. Los bomberos dejaron un cartel de zona peligrosa. Alejandro lo arrancó, miró las paredes negras y dijo: Aquí empezó todo. Aquí también debe terminar. Esa noche me contó algo que nunca había dicho. Cuando Mariana desapareció, yo soñaba con ella todas las noches. En el sueño me decía: no busques culpables afuera, están dentro de ti. Creo que tenía razón. Le toqué el brazo. Todos tenemos sombras, Alejandro. Lo importante es lo que hacemos después de verlas. Pasó un mes. Un día recibimos una carta del convento. Era de Mariana. He decidido quedarme aquí. He encontrado paz en lo simple.
Dígale a Lucía que no me debe nada. Dígale a Isa que la amo y que el amor no siempre necesita estar cerca para ser verdadero. Leímos la carta juntos. Alejandro no dijo nada, pero sus ojos hablaban. Guardó la carta en su billetera como un tesoro. Esa noche en el viñedo, mientras el viento movía las hojas, Isa dormía en mis brazos. Alejandro me miró cansado, pero en paz. ¿Te das cuenta, Lucía?, dijo. Por primera vez no hay miedo en esta casa. Solo silencio bueno. Y en ese silencio supe que algo nuevo empezaba a germinar entre las ruinas. No era amor aún ni promesa. Era algo más frágil, la posibilidad de volver a creer en la vida. El verano trajo calma, pero una calma tan frágil que parecía un espejismo. Los viñedos verdes renacían después del fuego, los trabajadores regresaban poco a poco y la casa principal, o lo que quedaba de ella, empezaba a ser reconstruida. Alejandro había decidido no levantar una réplica de la mansión vieja. Quiero algo más pequeño, más humano, me dijo. Una casa donde no haya habitaciones vacías ni ecos de dolor. Isa había crecido, ya caminaba y decía sus primeras palabras. Era un torbellino de vida y su risa llenaba los pasillos nuevos. La veía correr detrás de los perros del campo y pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar a ese punto. A veces me costaba creer que la misma niña que había rescatado bajo la tormenta ahora corría libre entre los rayos del sol. Sin embargo, dentro de mí quedaban sombras. A veces, al caer la noche, sentía que la casa me observaba. Había algo que no cerraba del todo, una verdad que seguía escondida entre las cenizas. No era miedo exactamente, era intuición, como si la historia aún no hubiera terminado. Una tarde, mientras organizaba las cosas en el nuevo despacho de Alejandro, encontré una carpeta vieja chamuscada en las orillas. Era una de las que se habían salvado del incendio. Al abrirla dentro, había informes médicos firmados por el doctor Esteban Robles. Eran antiguas notas sobre tratamientos psiquiátricos, pero no de Mariana. Eran de Alejandro Villalobos. Me quedé helada. Las hojas hablaban de episodios de insomnio severo, alucinaciones auditivas, paranoia ocasional. El diagnóstico decía trastorno de estrés postraumático con episodios de disociación. La fecha 1 año antes de que Mariana desapareciera. Esa noche esperé a que Isa durmiera y fui a buscarlo. Lo encontré en la terraza con una copa de vino en la mano mirando los campos. Alejandro, dije despacio, necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa? Le tendí los papeles. Esto lo encontré entre tus cosas. Sus ojos se nublaron. No deberías haberlo leído. Lo sé, pero necesito entender. ¿Qué significa esto? Alejandro dejó la copa sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. No era un secreto, solo algo que no sabía cómo explicar. Respiró hondo. Después de la muerte de mi hermano empecé a tener ataques de ansiedad. No podía dormir, escuchaba su voz en la casa, veía sombras. Robles era mi médico antes de conocer a Mariana. Tu hermano. Nunca me hablaste de él, se llamaba Gabriel. Murió en un accidente en el viñedo. Yo estaba con él. Guardó silencio unos segundos. Lo miré y su cara se volvió otra vez la del hombre que había visto en aquella primera noche, cansado, roto. El fuego, las muertes, todo lo que pasó con Mariana. Continuó, creo que parte de mí buscaba castigo. Me culpé por todo. Y Robles lo supo. Se aprovechó. ¿Cómo? Me hizo creer que mi esposa estaba perdiendo la cabeza, que su enfermedad era peligrosa para Isa. Y yo, con miedo, le creí. Cuando Mariana desapareció, él vino esa misma noche. Me dio pastillas, dijo que me ayudarían a dormir. Ahora entiendo que quería mantenerme dopado, controlado. Me quedé en silencio. Sentí rabia por dentro por lo que ese hombre había hecho con ellos. Pero también entendí que Alejandro llevaba años viviendo entre fantasmas que no eran solo suyos. Y ahora pregunté, ¿sigues viendo cosas? Sonrió sin humor. A veces. Creo que hay cosas que nunca se van, pero ya no me asustan. Al día siguiente, mientras cuidaba de Isa en el jardín, una camioneta se detuvo frente a la propiedad. Era el comisario. Señorita Lucía, está el señor Villalobos.
No fue al pueblo. Pasa algo. El comisario bajó del vehículo con expresión grave. Necesito hablar con él. Encontramos algo en la casa rentada del doctor Robles. ¿Qué cosa? Unas grabaciones de audio. Esa noche Alejandro y yo fuimos a la estación. El comisario colocó un pequeño reproductor sobre la mesa y presionó play. La voz del doctor Robles sonó clara, fría, calculadora. Día 23 de observación. El paciente Villalobos muestra signos de disociación. Reacciona de forma agresiva cuando se menciona a su esposa. Mariana continúa creyendo que él la controla. El vínculo entre ambos está roto. Pronto ocurrirá algo. Y cuando ocurra, sabrán que fue inevitable. Alejandro cerró los ojos. Día 30. Mariana ha aceptado mi propuesta. Cree que escapar es su decisión. La mente humana es tan fácil de guiar cuando el corazón está roto. Alejandro jamás lo entenderá. El silencio en la sala fue insoportable. Tenía todo planeado, dije, con voz apenas audible. Jugaba con los dos. El comisario asintió. Era un manipulador. Pero lo que más nos preocupa viene en la última cinta. Escuchen. La grabación cambió. Esta vez la voz era de una mujer. Suave, temblorosa. Mariana. Si alguien escucha esto, tal vez ya no esté viva. Robles dice que Alejandro me quiere hacer daño, pero no sé qué creer. Tengo miedo. Si me pasa algo, cuiden a mi hija. Lucía Estrada. Ella sabrá qué hacer. Alejandro me miró atónito. ¿Escuchaste?, murmuró. Ella dijo tu nombre. Yo me quedé sin aire. ¿Cómo podía saber de mí? Yo aún no trabajaba para ustedes. El comisario apagó el aparato. Esa cinta no tiene fecha exacta. Pero sí algo curioso se grabó con una grabadora de su casa, señor Villalobos. Quizá la dejó escondida antes de desaparecer. De regreso al viñedo, el silencio era tan denso que dolía. Isa dormía en el asiento trasero. Alejandro conducía con la mirada perdida. Y si todo estaba conectado, dijo, de pronto. Si Mariana sabía que algo me pasaría y te mencionó, porque intuía que vendrías. No supe qué responder. Esa noche no pude dormir. Revisé mis recuerdos esa primera noche en que encontré a Isa bajo la lluvia. El llanto, el olor a gasolina en el aire. ¿Y si el destino no era coincidencia? ¿Y si de alguna forma Mariana me había dejado un camino trazado? Cuando por fin amaneció, fui al sótano donde habían guardado las pocas cosas que se salvaron del incendio. Entre los restos carbonizados encontré un marco metálico que había sido parte de una fotografía. En el reverso aún se leía una inscripción medio quemada. Para Lucía, cuando todo esté oscuro, sigue la luz de mi hija. Me quedé paralizada. Era la misma caligrafía de Mariana. En ese momento, supe que nada de lo vivido había sido casualidad, que alguien antes de desaparecer me había elegido para cuidar lo más valioso que dejó en el mundo. Y entendí también que aún había algo oculto, una verdad, que todavía respiraba entre nosotros, esperando el momento para salir a la luz. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en que el fuego lo cambió todo. Ahora el viñedo florece de nuevo. Alejandro construyó una casa sencilla blanca con ventanales que miran hacia las colinas. Isa corre por el jardín libre y risueña, sin imaginar la cantidad de sombras que un día habitaron en esos mismos campos. A veces cuando el sol cae, el aire huele todavía a vino y madera quemada, pero ya no duele. Es solo el recuerdo de lo que fuimos, una cicatriz que dejó de sangrar. Desde entonces, muchas cosas cambiaron. El juicio del doctor Robles se volvió noticia nacional. Durante meses sus grabaciones y notas se difundieron en todos los canales. Descubrieron que había manipulado a más de una familia poderosa. Lo declararon culpable de homicidio culposo, fraude y manipulación psicológica. El día de la sentencia Alejandro no quiso ir. No necesito verlo preso para saber que ya perdió, me dijo. Su castigo es vivir con lo que hizo. Yo sí fui. Quería mirar a los ojos al hombre que destruyó tantas vidas. Cuando entré a la sala lo encontré delgado, casi irreconocible, con el cabello gris y los ojos apagados. Me observó
y por un segundo creí ver una sombra de miedo en su rostro. No le dije nada, solo pensé, esta vez no puedes controlar a nadie. Al salir respiré hondo. Era el cierre que necesitaba. Volví al viñedo esa misma tarde. Isa jugaba con tierra y Alejandro reparaba una cerca. Cuando me vio llegar me limpió las manos y me abrazó sin decir palabra. En ese abrazo supe que ya no éramos los mismos dos extraños que el destino había cruzado bajo la lluvia. Éramos familia aunque nadie lo hubiera planeado así. Unos meses después, recibimos otra carta del convento de Veracruz. Era de Mariana. Decía, he terminado mi tratamiento. Me quedaré aquí ayudando a otras mujeres a sanar. A veces sueño con Isa. En mis sueños está feliz corriendo entre las viñas. Eso me basta. Gracias, Lucía, por haber sido su refugio cuando yo no pude serlo. Y gracias, Alejandro, por haber aprendido a perdonarte. Alejandro la leyó en silencio y luego me la entregó. ¿Sabes? Dijo, creo que esta vez de verdad está en paz. Desde ese día, cada año enviamos una caja de vino al convento con una pequeña tarjeta firmada por los tres. Ninguna palabra más. No hace falta. La vida se volvió rutina buena. Isa empezó el jardín de niños. Cada mañana corría hacia el portón y gritaba mi nombre. Mamá Lucía, aunque nunca le enseñamos a llamarme así. Al principio me costó aceptarlo. Sentía culpa, como si estuviera tomando algo que no era mío. Pero Alejandro me dijo una noche mientras la veíamos dormir. No le quitaste una madre, le diste una más. No supe qué responder, solo lo abracé. En ese silencio entendí que el amor no siempre tiene la forma que uno espera. A veces nace de la tragedia, a veces de la culpa, pero cuando es sincero, todo lo limpia. Sin embargo, hubo un momento que me recordó que el pasado, aunque perdonado, nunca desaparece del todo. Un día de otoño, Isa jugaba en el patio y vino corriendo con algo en la mano, un colgante de plata con una pequeña piedra azul. Lo encontré allá, dijo señalando el viejo olivo cerca del muro. Cuando lo abrí, vi dentro una foto diminuta, Mariana, Alejandro y un bebé. Detrás, grabadas con letra elegante, las palabras: la luz de mi hija guiará a quien la encuentre. Me quedé sin aliento. Era el mismo mensaje que había en el marco quemado del sótano. Le mostré el colgante a Alejandro. Lo tomó, lo miró un largo rato y luego sonrió. Quizás no fue casualidad que llegaras aquella noche, Lucía, susurró. Quizás ella te eligió desde antes. ¿Y tú crees en eso? Ya no me importa si es fe o destino, respondió. Lo único real está aquí. Esa noche, después de acostar a Isa, salimos al jardín. La luna iluminaba las viñas como un manto plateado. Alejandro me tomó la mano y me dijo: he pasado media vida huyendo de mis fantasmas. Pero tú los hiciste callar sin prometerme nada. Solo estando. Nos quedamos en silencio escuchando el canto de los grillos y el viento entre las hojas. Y ahí, bajo el cielo de San Miguel, supe que el amor no siempre llega con estruendo. A veces llega como una brisa que limpia los restos del incendio. Con el tiempo empecé a escribir esta historia. No para contar un milagro, sino para recordar que incluso en las noches más oscuras, un simple gesto de detenerse a escuchar el llanto de un niño bajo la lluvia puede cambiar el rumbo de 3 vidas. Hoy, cuando Isa me pregunta dónde empezó todo, le digo que fue con una tormenta, que su madre biológica la amaba tanto, que aunque se perdió nos dejó señales para encontrarla, que su padre aprendió a llorar sin vergüenza y que yo solo fui una mujer común en el lugar correcto con el corazón dispuesto. A veces, cuando la niña duerme, salgo al porche con una copa de vino y miro las estrellas. Y entre ellas, siempre creo ver una más brillante fija como un ojo que vigila en silencio. Quizás sea Mariana sonriendo desde lejos, agradeciendo. El viento sopla, mueve las viñas y me trae el eco de aquella primera noche, el llanto, la lluvia, el miedo. Y luego, la vida. Y entonces entiendo por fin lo que todo esto significó. Que hay historias que comienzan en la oscuridad, pero están destinadas a terminar con luz. Que algunos incendios no destruyen, purifican.
y que a veces amar simplemente significa quedarse.